Ya. Entonces, como decíamos, histología es la ciencia que estudia los tejidos. Y miren, chuta, es que yo les digo, si saben bien los prefijos y sufijos, ya saben la mitad de la carrera. Aquí tenemos varios prefijos, ¿ya? De cada órgano. Por ejemplo, todo lo que ustedes vean, neumo, ¿qué significa? Pulmón. Ahora que está de moda el coronavirus, dicen neumonía. Chuta, ¿qué es eso? Bueno, pues yo digo, aunque sea, no sé lo que sea, pero sé que es un daño al pulmón, ¿no es cierto? Neumólogo es el señor o el doctor que estudia todo lo que es pulmones. Neumo significa pulmones. Bueno, este es fácil. Cardio, corazón, ¿no es cierto? Espleno quiere decir vaso, todo lo relacionado al vaso, al vaso con B grande y Z, ¿no? Entero, como les decía, una enteritis o una gastroenteritis, todo eso está relacionado al intestino. Mira, aquí está el intestino grueso, el intestino delgado, eso se conoce como entero, el prefijo entero. Bien, aquí está el aparato genital femenino. Todo esto se reconoce como el prefijo gineco, por ejemplo, ginecólogo, ginecología, ¿no es cierto? El cerebro, todo lo que sea neurólogo, neurología, etc. El hueso, osteoporosis, osteoblasto, osteocito, que ya vamos a ir viendo qué significa. El hígado, todo lo que sea hepatitis, y lo demás, etcétera, hepatoblasto, bueno. Gastro, ¿qué significa? Estómago, eso sí hemos de saber, gastritis, gastroenteritis, como ya les dije. Y riñón es todo lo que sea con la palabra nefro, ¿no es cierto? Esto es muy importante que sepan porque les van a dar en la carrera. Ya van a ir viendo todo, cada unito de estos les van a dar, les van a hacer sufrir, ¿ya? Aunque se vea así sencillo. Pero es muy importante que sepan los prefijos y los sufijos, como les he venido diciendo. Bien. Ahora, como les digo, la histología es la ciencia que estudia los tejidos, ¿no es cierto? Pero ¿qué son los tejidos? Nadie ha leído. Yo digo, ya nunca más vuelvo a hacer esos resúmenes. Ah, no, sí han leído, sí han leído. Sí han leído, retiro mis palabras. Ustedes han leído. Eh. Ah, no, perdón, sí han leído. Ya, ahí está. Con que sepan que el tejido es el conjunto de células, a mí me basta y mucho. Bien, pero ¿cómo se forma el organismo, el ser vivo, ¿no es cierto? Entonces, un montón de células que del mismo tipo, por ejemplo, aquí la célula muscular, se unen, se abrazan, se juntan y forman un tejido, ¿no es cierto? Un tejido que puede ser el que sea, que ya vamos a ver después. En este caso, las células musculares que están aquí se juntan y forman un tejido, que es el tejido muscular. Los tejidos se juntan, se abrazan, se unen y van a formar un órgano, ¿no es cierto? En este caso, si los tejidos musculares se unen, van a formar el órgano, ¿no? Que es el músculo, ¿ya? La reunión de órganos va a formar un aparato o un sistema. Pregunto, ¿es lo mismo aparato y sistema o hay alguna diferencia? Exacto, son diferentes, es diferente, no es lo mismo, ¿ya? El aparato es la reunión de todos estos órganos, que ya vimos cómo se forman, pero que tienen diferentes tejidos. Eso es un aparato, ¿ya? Los órganos que tienen diferentes tejidos, ¿ya? Mientras que los sistemas son la reunión de órganos, pero con un mismo tejido, ¿no es cierto? Eso es lo más importante que tienen que saber. Bien. Ahora, existe para cada órgano su tejido, ¿no es cierto? En cada órgano puede estar el mismo tejido o diferentes tejidos, como ya hemos dicho antes y no vamos a repetir. Existe variedad de tejidos, muchísimos tejidos. El tejido muscular. ¿Qué va a formar el tejido muscular? Ya vimos qué órgano, el músculo. El tejido conjuntivo y el tejido epitelial los vamos a dejar en stand-by hasta la siguiente clase, porque para la siguiente clase van a revisar lo que está ahí en la planificación, que son coloraciones
Y vamos a adelantar un poquito de epitelio y tipos de epitelio. ¿Qué es un epitelio? ¿Cuáles son los tipos de epitelio? Estos dos se los ve juntitos, ¿ya? Así que no les voy a hacer bolas ahorita. Solo créanme que sirven para algo. No los vamos a ver hoy, les vamos a ver el domingo, ¿ya? El tejido conjuntivo y el tejido epitelial. El tejido sanguíneo, ¿qué es lo que va a formar? La sangre, ¿ya? Para quien no sabía, la sangre también es un tejido. ¿Listo? El tejido óseo, ¿qué es lo que va a formar? El hueso. El tejido adiposo, ¿qué es lo que va a formar? Las llantitas, ¿no? La grasa. Pero no nos sirve solo para mostrar las llantas, ¿no? También nos sirve para darnos calor, nos sirve para amortiguar golpes. El tejido nervioso, ¿para qué nos va a formar? Los nervios, el cerebro, todo eso. El tejido cartilaginoso, ¿qué nos va a formar? Todo lo que son el cartílago, ¿no? El cartílago de las articulaciones, que todo esto ya vamos a ir viendo. Es necesario que ustedes no se aprendan ahorita cada uno de estos, ¿no? Pues, sino que, o sea, sepan que existe. Ahora, ya hemos hablado de los tejidos, ¿no? De cómo se forman y tal. Ahora, es muy importante que ustedes también sepan las biomoléculas. ¿Qué es de qué está compuesto el ser vivo, el ser humano, ¿no? Está compuesto de tres sustancias o tres elementos fundamentales, ¿ya? Tenemos lípidos, carbohidratos y proteínas. ¿Alguien me puede decir qué son los carbohidratos? Eso, en la pasta, en el arroz, en la papa, en el pan, ¿ya? En las harinas, ¿no es cierto? En todo eso están los carbohidratos, pero chuta, siempre he escuchado carbohidratos, no comas muchos carbohidratos o come más carbohidratos antes de estudiar, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es? Los carbohidratos, todo lo que vean, la palabra carbohidrato quiere decir energía, ¿ya? Energía o azúcar. Esos son los carbohidratos. Entonces, todo lo que sean carbohidratos son la energía del cuerpo, la gasolina del cuerpo, lo que nos mueve, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos los llantitas, lo que los dije, ¿no es cierto? Los lípidos. Los lípidos son toda la grasa que tenemos en el cuerpo, ¿ya? Pero, chuta, nosotros escuchamos grasa, las mujercitas principalmente. Mami, a mí una ensalada, por favor. Pero una persona, ¿no? Un hombre, una mujer que ya sabe medicina, sabe las biomoléculas, vino a esta clase, va a decir, mami, por favor, sírvame la comidita, Dios le pague. Vengan grasa, venga lo que sea. ¿Por qué? Porque existe grasa buena y grasa mala, ¿no es cierto? Ya, los lípidos los satanizan prácticamente porque creen que es malo, que no sirve, que es lo peor del mundo, ¿ya? Pero los lípidos es lo más importante del cuerpo, pues, porque sin los lípidos prácticamente no viviríamos. Como les digo, las llantitas no solo sirven para exhibirlas, no, sino que toda la grasa sirve para darnos calor al cuerpo, para poder amortiguar golpes, incluso para procesos metabólicos que ya vamos a ver o ya les han de dar después en bioquímica. Además, por ejemplo, el exceso de carbohidratos, por ejemplo, el ser vivo, el ser humano ya no puede metabolizar más carbohidratos, ya no puede transformar más energía. Dicen, a ver, un momentito, hay demasiada energía. Le voy a almacenar para después, cuando necesite. Entonces los almacena a forma de lípidos, ¿ya? Los carbohidratos, cuando ya hay mucho, ya están en exceso, se transforman a lípidos y los tienen guardaditos, ¿ya? Cuando necesitemos. Por ejemplo, ahora en esta cuarentena, algunos no estamos comiendo. No, mentira. Ahí necesitamos estas fuentes de energía que están guardaditas aquí, que son los lípidos. Y las proteínas, sí han de haber escuchado. Las proteínas son estas biomoléculas que son encargadas de todo en el organismo prácticamente. Sirven para transporte, sirven para protección, sirven para el metabolismo, sirven para un sinfín de cosas que ya les van a dar en bioquímica. Bien, ahora sí, las células. Si decimos que los tejidos son el conjunto de células, como yo, profesor de histología, voy a darles histología sin saber o darles la célula, pues. O sea, me voy al infierno si es que no les doy la célula. Y no, ya les digo, hay un Dios que todo lo ve. El anterior grupo me dijo, eso ya sabemos, no nos dé, ya apure, tengo hambre, me dijeron, me están esperando a desayunar. Yo les dije, no importa, aunque me hablen, aunque me maten, yo les voy a dar la célula. La célula, la unidad estructural y funcional, eso sabemos desde la escuelita, ¿no es cierto? Hay otro eje que me olvidé de darles en la medicina. ¿Alguien que me pueda decir los ejes de la medicina, por favor?
les ayuda en uno, un eje de la medicina, el lenguaje médico, que siempre vamos a ver. El otro, los epónimos, que ya vimos que son los señores lamparosos. Tercero, ¿cuál era el tercero? Los prefijos y sufijos, exactamente, muy bien, Dios le pague. Y el otro es que la medicina a veces es muy literal, es demasiado literal. Por ejemplo, ¿qué quiere decir unidad estructural? Algo muy literal, acuérdense. Pues que la célula me imagino que tiene que tener una estructura, ¿no? Bien compleja. Funcional, ¿qué querrá decir? Bueno, que la célula ha de cumplir varias funciones. Entonces, ustedes ahorita se reirán y digan, este man está loco, ¿qué nos quiere decir? Pero cuando vayan avanzando en la carrera, van a darse cuenta de esto. Entonces, llévense esto, la medicina es muy, muy literal. Y si digo que la célula es una unidad estructural y funcional, ¿qué quiere decir? Bueno, que me imagino que tiene que tener una estructura compleja y que tiene que cumplir varias funciones. Bien, como sabemos, existen dos tipos de células, células eucariotas, animales vegetales y procariotas, que básicamente son las bacterias, ¿no es cierto? Eso sí hemos de saber. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Lo que les pregunté al anterior grupo y por eso me hablaron. ¿Cuál es la diferencia entre las células eucariotas y las células procariotas? El núcleo, bien, exactamente, los organelos citoplasmáticos. ¿Ven todas estas cositas que están regadas aquí? Esos son los organelos citoplasmáticos. Esta de acá no tiene. El núcleo de aquí está disperso. Además, ¿qué otro organelo tienen las procariotas, pero que también tienen las eucariotas? Lo que quería que me digan son ribosomas. Los ribosomas, tanto la eucariota como la procariota tienen ribosomas. Ya vamos a ver cada uno de los organelos citoplasmáticos. ¿Pero qué son los ribosomas? Son unas bolitas chiquititas que están en el retículo endoplasmático rugoso y en el citoplasma, tanto de la célula eucariota como de la procariota. Aquí la procariota también tiene ribosomas en el citoplasma, ¿ya? ¿Para qué nos sirve eso? Para sintetizar proteínas. Como les dije, ¿para qué sirven las proteínas? Para protección, para el metabolismo, para etcétera. Sino, ¿cómo creen que la bacteria sabe cómo atacar, sabe cómo, a dónde ir, se mueve, etcétera? Entonces, los ribosomas están tanto en el citoplasma de la célula eucariota como en el de la procariota. Acuérdense de esto, que más adelante viene una preguntita y un tip que les va a servir. Siguiente, dice, bien, entonces, miren, esta imagen me gusta. La célula, unidad estructural y funcional. Expectativa, como le dibujan en HD, Full 4K, 3D. Ve, qué bonito. Y realidad, parecen las hamburguesas de McDonald's nomás. Mira, así le dibujan y así es en realidad la célula. Mira, así se ven, todas horribles, feas. ¿Qué es lo más sobresaliente de estas células feas? ¿Quién me dice? El núcleo, correcto, ¿ve? El núcleo, eso es lo que más me llama la atención. Y muchas veces yo cuando vea en el microscopio, lo que voy a ver no va a ser la membrana, ve, aquí se ve un poquito la membrana. Eso ni siquiera voy a ver. Lo que sí voy a ver son los núcleos. Y lo que sí es muy importante saber es que si ustedes conocen la forma del núcleo, yo voy a conocer la forma de la célula, ¿ya? De acuerdo al núcleo o la forma del núcleo, yo veo la forma de la célula. Por ejemplo, digo, ve, este núcleo es redondo. Entonces, chuta, así yo no vea la membrana, digo, esta célula es cúbica, ¿ya? Y por eso necesito que para la próxima clase, les vuelvo a repetir, me lean coloración, porque nadie me dijo, a mí me llama la atención, ¿por qué son moradas? ¿Ya? Entonces, para la próxima clase me van a leer lo que es tinción y epitelio y tipo de epitelio. ¿Listo? Eso vamos a leer para la próxima clase. Ahí sí vamos a saber. Bien, entonces, continuemos. Como les dije, la célula es una unidad estructural y funcional. Estructural porque tiene una estructura, bueno, muy compleja y funcional porque cumple varias funciones. Aquí tenemos algunas, la protección, sirve para protección, para ingestión, digestión, absorción y todo lo terminado en ción, ¿cierto? La célula necesita nutrirse, tiene que absorber nutrientes de fuera, ¿no? Para poder hacer sus funciones. ¿Qué más? Elimina desechos. Lo que le sirve se queda, lo que no le sirve bota, como todo. Sirve para movimiento, sirve para reproducción, ¿no es cierto? Irritabilidad, conductibilidad, exacto, bien, sí han leído. Yo nomás que estoy de canzón aquí. Contractilidad, exacto. Las células tienen múltiples funciones dependiendo de qué tipo sean. Por ejemplo,
Tienen la capacidad de respiración, bien. Tienen la capacidad de contractilidad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que pueden contraerse. Esa función es específica de qué tipos, de qué células para formar qué órgano, qué tejido, qué órgano. El músculo, ¿no es cierto? ¿Ya? Todas esas células musculares van a tener esa capacidad de contractilidad para poder contraerse. Muy bien. La conductibilidad, ¿ya? ¿Qué significa conductibilidad? Que la célula puede transmitir un impulso de célula a célula, un impulso eléctrico de célula a célula. ¿Qué células manejan esa función? Las células nerviosas, muy bien, exacto. Las células nerviosas, los nervios. ¿Cómo creen que se transmite toda la información de célula a célula? Con la conductibilidad, la capacidad de conductibilidad de la célula. Muy bien, así existen otras múltiples funciones, por ejemplo, secreción. Ya vamos a ver que las células sí mismo producen una secreción, por ejemplo, en las glándulas, que vamos a ver la próxima clase o el otro viernes, bueno, en las células estomacales, bueno, entre otras. Bien, la estructura de la célula. La célula, qué nomás podemos resaltar de aquí? Tiene un núcleo que ya hemos visto y un citoplasma, ¿cierto? Ya el citoplasma a la vez está dividido en citosol, citoesqueleto, organelos e inclusiones. ¿Qué es el citosol? El citosol es la gelatina propiamente dicha. La gelatina en donde están todos los organelos, está el núcleo. El citoesqueleto, ¿qué es? Ya vamos a ver más adelante que es un esqueleto, como su nombre mismo lo dice, ya les dije que la medicina es literal, es un esqueleto, ¿ya? Son múltiples como huesitos que están aquí sosteniendo a la célula y dándole una forma. ¿Cómo creen que la célula está así? Si no, se aplastaría, pues. Los organelos, que ya sabemos qué son, ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, y las inclusiones. Las inclusiones no son más que productos de desecho de la célula. Por ejemplo, la célula está metabolizando lípidos. El sobrante por ahí se fue una gotita de lípidos. Aquí están, unas gotitas de lípidos sobrantes del metabolismo de lípidos. Esas son las inclusiones. Gotitas de glucosa por el metabolismo de la glucosa que quedaron sobrantes. Aquí quedaron. Entonces, las inclusiones no son más, cuando ustedes lean inclusiones citoplasmáticas, no son más que lo que sobró, lo que quedó de los desechos de la célula, del metabolismo. Bien, ahora, es muy importante, como les digo, conocer el núcleo de la célula. ¿Por qué es importante conocer el núcleo de la célula? Porque en el microscopio eso es lo que voy a ver, el núcleo. La membrana casi nunca se ve. Lo que sí voy a ver es el núcleo. ¿Qué es el núcleo? Es el organelo en donde está, ¿qué? El genoma de la célula. ¿Qué es genoma? El ADN. ¿Qué es ADN? El material genético. Entonces, existen tipos de núcleos, ¿no es cierto? Mira, aquí está este núcleo redondeado. Como les dije, si yo conozco la forma del núcleo, voy a conocer también la forma de la célula. Este núcleo es redondeado, digo, chuta, si es redondeado, la célula, ¿de qué forma será? La medicina es literal, acuérdense. Si el núcleo es redondeado, la célula va a ser redondeada. Ahorita se ríen, guapas. Ahorita se ríen porque parece fácil, pero ya van a ver que después se pone un poquito más complejo. Esto de literal y no literal. Este núcleo que es alargado, ¿no es cierto? Entonces digo, la célula debe ser alargada, obviamente. Este núcleo de acá es aplanado. ¿La célula de qué forma será? Aplanada. Bien, aquí se ve bonito, pero acá miren. Si yo les digo, ¿qué forma tiene la célula aquí? Bien, muchos me dijeron alargada y eso está bien. Eso está bien. Sin embargo, las células alargadas ya vamos a ver que, como les digo, la medicina es literal. Literalmente van a ser alargadas. Esto no es nada, verán. Las células alargadas, chutas, son de aquí arribísimas, ¿ya? Como bien dijeron algunos, estas células son cilíndricas, ¿ya? ¿Listo? Porque el núcleo es alargado. Todo núcleo alargado, digo, sí, entonces la célula es cilíndrica, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Veo el núcleo, mira, este núcleo está como alargadito, es una célula cilíndrica. Hasta ahí vamos bien. Lo de alargado, el término alargado que ustedes dijeron, o sea, también es válido, ¿ya? Pero como les digo, el alargado es bien alargado. Ya vamos a ver después que esas células sí son chuta de aquí a acá, una, alargado. Bien, ahora aquí, ¿alguien me puede decir qué tipo de células ve aquí? ¿O la forma de la célula? Exacto, planas, muy bien, planas. Las tres también es una respuesta correcta, las tres, ya, planas, bien. Muchos cogieron, vieron la imagen y dijeron, ¿y ahora qué esto? ¿Qué rayos es? Hay de todo, es un champú, ¿no es cierto? Y, o sea, sí es un champú, pero aquí hay un secreto.
para yo identificar qué tipo de células son en este órgano que ya les voy a decir qué es, cojo y veo la última capa. Siempre voy a ver la última capa, esta de aquí. Y digo, chuta, ahora sí. Veo la última capa y digo, estos núcleos están planos, ¿ya? Planos, entonces son células planas, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un tejido plano, ¿ya? Un tejido plano. Lo que vale es la última capa. Siempre voy a ver la última capa. En cualquier órgano, en cualquier tejido, siempre voy a ver la última capa. Y después, ya cuando les den clase propiamente dicha, vamos a decir, ah, sí, facilito. Esto es piel. Para quien no la conocía, esto es la piel. ¿Ya? Lo de acá, esta gelatina de acá, todo esto vamos a ir viendo. Ahorita, ve, este de redondito de aquí, ya vamos a ir viendo qué es. Ahorita lo que quiero que se queden en su cabecita son los tipos de células. ¿Cuáles son los tipos de células? ¿Cómo veo los tipos de células? Veo según el núcleo, ¿no es cierto? Que pueden ser células cilíndricas, en donde el núcleo va a ser alargado. Veo células planas, en donde el núcleo va a ser aplanado. Y aquí, ¿alguien me puede decir qué tipo de célula ven? ¿Qué les dije que es lo más importante cuando ustedes ven una placa histológica o una imagen de esto? Es el núcleo, ¿no es cierto? Lo único que tienen que ver es el núcleo. De esta gelatina de acá, no se asusten, porque ya les voy a explicar qué es después cuando nos concierne. Ahorita lo único que quiero es que vean esta capa, que es la última, primera y única y última capa, ¿no es cierto? ¿De qué forma es el núcleo? Yo veo un núcleo aquí, yo no le veo un núcleo redondo, verás, ve, está como alargadito, 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 alargadito. Entonces digo, ah, sí, entonces son células cilíndricas, ¿ya? Facilito. Muchos dicen cúbicas, ¿no es cierto? Pero vean cómo son las cúbicas. Ve, las cúbicas son cúbicas, pero más que cúbicas, el núcleo es redondo. Miren, literalmente es redondo el núcleo. ¿Y ya? Es redondo y las células, ahí sí son células cúbicas. Pero miren la diferencia acá. Acá el núcleo es alargado, entonces las células son cilíndricas. Y acá también, vean, el núcleo es alargadito, pues. Entonces las células van a ser cilíndricas. Listo. Ahora, como les digo, lo más importante ahorita es conocer el núcleo. Conociendo el núcleo, nosotros vamos a saber la forma de la célula, ¿no es cierto? Pero, o sea, no me sirve a mí solo saber que existe un núcleo. Somos humildes, así tiene que ser. Muy bien. Entonces, como les digo, si bien vamos a guiarnos mucho en el núcleo, tenemos que saber, o sea, qué es el núcleo, ¿no? ¿Qué partes tiene, cómo funciona, para qué nos sirve, no solo para reconocer las células. Entonces, las partes del núcleo son estas. Facilito, 4, facilito, nada de dónde perderse. De afuera para adentro vamos. Envoltura nuclear. ¿Qué será la envoltura nuclear? Pues la membrana del núcleo. El nucleoplasma que le han puesto aquí es el citoplasma del núcleo. Es la gelatina, es lo mismo, igualito que la célula. El citoplasma del núcleo. ¿Qué será el nucleolo? Lo que está aquí. Yo diría que es el núcleo del núcleo. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? El núcleo tiene una envoltura o membrana, tiene un nucleoplasma que equivale al citoplasma de la célula y tiene un nucleolo, que es el núcleo del núcleo, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve el nucleolo? Muchos decimos, ah, sí, el nucleolo, ya sé, pero ¿para qué nos sirve? Para formar ribosomas. ¿Para qué nos sirven los ribosomas? ¿Alguien? Para sintetizar proteínas. Muy bien. Síntesis de proteínas, exactamente. Bien, pero tienen que saber que estos ribosomas se forman o vienen del nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? El núcleo del núcleo, ya. Y la cromatina, ¿qué es la cromatina? Es todos estos garabatos que ven aquí, todo este nudo, ¿no es cierto? Tienen que saber que todo en la vida es un nudo, siempre, todo en la vida es un nudo, y todo viene desde la célula tiene la culpa. Vean, acá está más bonito, más entendible. Lo que pueden ver aquí, estos churros, estos fideos, estos lonchis de aquí, es la cromatina, ¿no es cierto? Que son todos estos nudos. Pero si es que nosotros vamos desenredando esa cromatina, que no es más que todo el material genético enredado, le vamos desenredando, le vamos desenredando, obtenemos el ADN, ¿ya? Eso sí han de saber, ¿no es cierto? Lo que es el ADN. El ADN es donde están los genes, y tiene una doble hélice, que ni sé cuánto, que ni sé qué, eso ya vieron en el colegio. ¿Qué es lo que pasa con este ADN? Que
es tan largo, es tan inmenso, que hasta ahora nadie ha podido descifrarlo. Lo que sucede es que existen unas proteínas que las pueden ver aquí, estas proteínas de aquí, que se llaman histonas, que no son más que un carrete de hilo, ¿ya? Un carrete de hilo que coge al ADN y vos estás muy grande, ven para acá, te voy a enredar para que alcances en el núcleo, porque si no, no vas a alcanzar, ¿ya? Entonces, lo que hace las histonas es enredar a estas doble hélice de ADN, les enreda, 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 ¿ya? Para que pueda alcanzar en el núcleo. Estas histonas a la vez se juntan entre sí, ¿ve? Se empiezan a juntar como vemos aquí, se juntan, se juntan, se juntan y van a formar lo que son las fibras de cromatina, ¿ya? Y estas fibras de cromatina es lo que se ve acá, estos videos locos. Una vez ya desenredados, ya sabemos de dónde viene y cómo se forma. Porque muchos dicen, ah, sí, las partes del núcleo, facilito. Cromatina, envoltura, nucleoplasma y nucleolo, ya. Pero les preguntan, ¿qué es la cromatina? ¿De dónde viene o cómo se forma? No sé. Ya. Ahora, aquí está más bonito, mira. La doble hélice del ADN se enreda en los carretes de hilo, que son las histonas se enredan entre sí y forman las fibras de cromatina. Las fibras de cromatina a la vez enredan entre sí, como está acá, enredan, se enredan, se enredan, y forman un cromosoma. ¿Qué significa cromosoma? Cromo, color, soma, cuerpo. Un cuerpo colorido o que tiene color, ¿no es cierto? Estos cromosomas, ¿para qué van a ser importantes? Todo el material genético está aquí, pero van a ser importantes también para el proceso de división celular, ¿ya? Ya vamos a ver un poquito más adelante el proceso de división celular. Ya les han de haber dado un poquito en embriología, en gametogénesis, por eso ya deben de tener una idea incluso en el colegio. Ya hemos visto lo más importante, ¿no es cierto? El núcleo, ¿ya? El citoplasma. La siguiente parte importante de la célula es el citoplasma. ¿Qué nomás tenía el citoplasma? El citosol. ¿Qué era el citosol? La gelatina, ¿ve? La gelatina propiamente dicha, en donde están todos los organelos citoplasmáticos. Está esa gelatina. Eso es el citosol o matriz citoplasmática. Si quieren hacer cebolas, díganle matriz citoplasmática. Si no quieren hacer cebolas, díganle citosol. El citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Volvamos a que la medicina es literal. Es un esqueleto, pues. Es un esqueleto que tiene unos huesitos aquí que le sostienen a la célula para que tenga esta forma, ¿no es cierto? Para que dé la forma cúbica, la forma cilíndrica que ya hemos visto, la forma plana. Los organelos son todas estas cosas que están aquí, que pueden ser membranosos y no membranosos. Y las inclusiones, ¿qué les dije que eran las inclusiones? Todos lo que quedó, lo que sobró del metabolismo, tanto de lípidos como de glucosa. Listo. Ahora, en cuanto a los organelos, tenemos membranosos y no membranosos. Ven que les digo que lo que les va a servir, el eje de la medicina, que la medicina es muy literal. ¿Qué quiere decir organelos membranosos? El otro grupo se me rió y dijo, ay, usted, ¿cómo pregunta? Organelos membranosos, ¿qué son? Pues los que tienen membrana, ¿no es cierto? Los organelos no membranosos, ¿cuáles serán? Los que no tienen membrana. Bien, hasta ahí vamos. Ya se acaba. Bien, ahora el citoesqueleto, como les había dicho, el citoesqueleto es estos huesitos que están aquí que van a sostener a la célula, van a permitir que los organelos no estén caídos por ahí, sino que estén sostenidos. Y el citoesqueleto, ¿quiénes lo forman? Los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. ¿Qué son los microtúbulos? Son estos tubitos, los sorbetes más grandes. Estos de acá, estos son los microtúbulos. ¿Para qué nos sirven? Para dar forma o para asimismo sostener a los organelos, para que esta mitocondria no esté caída por acá abajo, sino para que le puedan sostener y pueda darle forma a la célula, obviamente. Los microfilamentos y filamentos intermedios son todos estos esqueletos que le están sosteniendo a la célula, ¿ya? Los más gruesitos son los microtúbulos, los más delgaditos son los microfilamentos. Todo esto forma el esqueleto de la célula o citoesqueleto. Ahora, en cuanto a los organelos membranosos son los que tienen membrana, ya les dije, ¿no es cierto? Y vamos de afuera para adentro. Primerito, membrana plasmática, ya me dijeron. ¿Qué es la membrana plasmática? Lo que recubre la célula. Pero haciéndole más zoom 1000x, podemos observar que la membrana plasmática no ha sido solo una membrana, literalmente, sino que también tiene sus cositas, ¿no es cierto? Ya les han de haber enseñado, no sé dónde y quién les daría,
pero la membrana plasmática se conoce como una bicapa lipídica o bicapa de fosfolípidos. ¿Qué quiere decir? Otra vez volvemos a los prefijos y sufijos. Bicapa, bi, ¿qué significa? Dos, capa, bueno, capa. ¿Qué significa? Que tiene dos capas. ¿De qué? De fosfolípidos. Todas esta cabecita y esta ramita que ven aquí, acá arriba y abajo, esta cabecita y esta ramita, son los fosfolípidos, ¿no es cierto? Entonces tiene dos capas de fosfolípidos. Una, las cabecitas que dan a la parte de afuera de la célula o espacio extracelular, afuera de la célula. Y la otra cabecita de abajo da o conlinda con el citosol, con la gelatina, o sea, adentro de la célula. Acá es afuera, acá es adentro. Además, la membrana le dicen como que tiene forma de mosaico fluido. Chuta, ¿qué quiere decir mosaico fluido? El mosaico es una serie de varias cosas mezcladas ahí, ¿no es cierto? Y vieron, antes se creía que la membrana era solo una membrana de lípidos y ahí moría, nada más. Pero por ahí otro entendido dijo, no, 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 no es solo eso, sino que la membrana también tiene algunas cosas, ¿ya? Tiene, mira, estas estructuras de acá, estas azules que unen la parte de afuera y la parte de adentro, que son las proteínas, ¿ya? Son las proteínas. Entonces dijeron, entonces la célula también, la membrana también está compuesta de lípidos y de proteínas. ¿Para qué nos sirven estas proteínas de la membrana? Yo les dije que las funciones de la membrana, una de ellas es la absorción. Necesita comer, ¿no es cierto? Entonces por aquí estas sirven como un canal, ¿ya? Para que puedan pasar todas las sustancias de afuera de la célula adentro de la célula. ¿Ya? Entonces por aquí pasan todas las sustancias. ¿Para qué más nos sirven las proteínas? Para que salgan a sí mismas sustancias, como ya les digo, y hay estas partes de aquí, estas ramitas de aquí, que son los carbohidratos. Entonces, ahora sí podemos decir que la membrana plasmática es un mosaico fluido. ¿Por qué? Porque está formada de lípidos, de proteínas y estas ramitas que son los carbohidratos. ¿Para qué sirven los carbohidratos aquí en la membrana? Les dije que carbohidratos es energía. Sin embargo, aquí en la membrana sirven como receptores. ¿Qué son receptores? Por ejemplo, viene una bacteria, ¿ya? Esa bacteria no es que dice, oye, soy mala, cómeme. No, sino que la célula con estos receptores se pega a la membrana y le reconoce como mala. Le dice, esta man no le conozco, pero por los receptores, ¿ya? Entonces ahí sí coge y venga para acá y le come. Eso es la membrana plasmática. Siguiente. El retículo endoplasmático. Muchos hemos escuchado, ya sabemos qué es, como les digo, suena canción. Sin embargo, el retículo endoplasmático se puede dividir en dos, ¿no? Rugoso y liso. El rugoso es toda esta estructura en donde se alojan, ¿qué? Los ribosomas, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre el rugoso y el liso. El rugoso se alojan los ribosomas, mientras que el liso, es literal, liso, no tiene nada. En cambio, el rugoso tiene ribosomas. ¿De dónde se formaban los ribosomas? Pregunta de examen. Del nucleolo, qué bien, chicos, bien, del nucleolo, de ahí se forman los ribosomas, bien, y esos ribosomas ya formados van al retículo endoplasmático rugoso, y aquí en el retículo endoplasmático rugoso empiezan a formar proteínas, ¿ya? Entonces, por eso le vuelven, aquí le han puesto azul, ¿ya? Pero en un sentido más específico, le vuelven más oscuro que el retículo endoplasmático liso, ¿ya? En eso se diferencia. En el microscopio electrónico se ve que el retículo endoplasmático rugoso es más rugoso, más oscurito que el retículo endoplasmático liso, porque estos ribosomas, que son estas bolitas negras, empiezan a sintetizar proteínas, por eso le vuelven más oscuro, ¿ya? Le sintetizan proteínas y le vuelven así más oscurito. Pero lo malo del retículo endoplasmático rugoso es que solo coge ribosomas y deja las proteínas a la buena. O sea, ya, dejó ahí sus proteínas y él dice, o sea, ya, yo tengo las proteínas, pero no puedo hacer nada más. Ya, solo las almaceno, en otras palabras. No puedo hacer nada. Alguien que venga a coger estas proteínas y pide ayuda. Entonces, por eso viene el aparato de Golgi. Este man lo que dice, a ver, estás en problemas, ven, trae esas proteínas y yo voy viendo para qué nos van a servir.
Ah, que faltan proteínas en la membrana, vaya a la membrana. Que faltan proteínas para el metabolismo de ni sé qué cosa, vaya para allá las proteínas para el metabolismo. Ah, que necesita la célula para función de secreción, vaya para que cumpla su función de secreción. Entonces el aparato de Golgi clasifica a las proteínas, ¿ya? Y las clasifica, o sea, las divide en donde se necesita. Otra función del aparato de Golgi es que forma los lisosomas, ¿ya? Lisosomas, ¿qué significa lisosomas? Ya vamos a ir viendo más después qué son. Ya les dije, soma, ¿qué significaba? Cuerpo, ¿no es cierto? Y liso viene del vocablo lisis. ¿Qué significa lisis? ¿Alguien me puede decir qué significa lisis? Destrucción, muy bien. Destrucción, exacto. Entonces, el lisosoma es un cuerpo que causa destrucción. Hasta ahí bien. Solo sabiendo los prefijos y sufijos ya sabemos qué es. Y en este tema que es fácil, ¿no? Obviamente. En temas más avanzados en la carrera, en el semestre, van a ver que solo sabiendo prefijos y sufijos, chuta, ya saben la mitad siquiera. Bien. Ahora, lo siguiente, el retículo endoplasmático liso. Aquí pueden notar la diferencia. El rugoso, como es literal la medicina, es rugoso, pues obviamente, por la producción de proteínas. Mientras que el liso no tiene ribosomas, por lo cual no hay proteínas. Para lo que nos sirve es para el metabolismo de lípidos y el almacenamiento de calcio. Yo seré feliz este día y todos los días de mi vida si es que ustedes se acuerdan que el retículo endoplasmático liso es encargado del almacenamiento de calcio. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir el calcio? ¿Para qué nos va a servir? Para el proceso de qué? De la contracción en las células musculares. Eso ya les han de dar más despuesito, o quizá ya les estén dando en fisiología del músculo. Pero ¿en dónde se almacena ese calcio? En el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Eso no se van a olvidar nunca en su vida, por favor. El siguiente organelo, mitocondrias. Las mitocondrias básicamente es la gasolinera de la célula, ¿ya? Es donde se forma la gasolina de la célula, la energía. Esa energía que es el ATP, adenosín trifosfato. Facilito, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Nada más. Mitocondrias, ATP. ATP, energía de la célula. Es la gasolinera de la célula. Bien, ahora, lisosomas, ya sabemos qué son. Lisis, destrucción. Somas, cuerpo. ¿Qué significa? Cuerpo que causa destrucción, ¿ya? Hasta ahí ya sabemos. Peroxisomas, soma, cuerpo. ¿Ve? Peroxi, ¿qué significa? Producción o degradación de qué? Del peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Ustedes que en el colegio ya les dieron química orgánica, inorgánica, química cuántica, ¿qué más les dieron? ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? La célula como tal se produce peróxido de hidrógeno. Sin embargo, este es nocivo para la célula, ¿ya? Pero ¿para qué entonces la célula, chuta madre, se está matando, se está suicidando, está deprimida? No, sino que también necesita el peróxido de hidrógeno para degradar o destruir algunas bacterias, pues algunos organismos que sean dañinos. Entonces, estos lisosomas y peroxisomas van de la manito, porque los dos van a contribuir a eso, a la protección. ¿Qué es lo que sucede? Los lisosomas tienen dos funciones principales. Los lisosomas se encargan tanto de la endocitosis, de la destrucción de la bacteria, de una bacteria puede ser, y también de la renovación de los organelos. Por ejemplo, ¿qué me refiero? La primera función, porque cuando entra una bacteria a la célula, se forma lo que es un fagosoma. El fagosoma no es más que la bacteria dentro de la célula, ya rodeada de membrana celular. Esta es captada por el lisosoma y dentro del lisosoma le mete veneno de rata, le mete chuta, de todo, pero le mata a la bacteria, le corta, le hace pedazos, es bien sádico el lisosoma, le hace pedazos, ¿ya? Y una vez que ya le hizo pedazos, le elimina. Aquí hay dos procesos a resaltar, endocitosis y exocitosis. Endocitosis es cuando se mete o cualquier partícula a la célula y exocitosis es cuando se elimina. Hasta ahí vamos bien. El siguiente proceso de los lisosomas ya sabemos que el uno es protección, destruye a las bacterias. El otro es remodelamiento de los organelos. Por ejemplo, aquí está esta mitocondria, ya no sirve, ya está viejita, ya cumplió su uso, ya no sirve para nada más. Entonces viene el lisosoma y dice, oh, esta man ya está chao.
Entonces le coge y le destruye porque ya no sirve y le elimina, ¿ya? Entonces eso es lo que van a hacer los lisosomas. Ya acabamos de ver los organelos membranosos, ahora los no membranosos. ¿Qué quiere decir no membranosos? Que no tienen membrana. Tenemos los microtúbulos, microfilamentos, centriolos y los ribosomas. Los ribosomas dicen muchos, los ribosomas sí tienen membrana. No, los ribosomas no tienen membrana, ¿ya? Ya vimos estos que forman parte del citosol, ¿no es cierto? Sin embargo, los microtúbulos que vemos aquí y los centriolos también forman parte de lo que es el uso mitótico, que ya vamos a ver después en el proceso de división celular. Vamos a hablar un poquito de los ribosomas, ¿ya? Es muy importante que yo les hable de los ribosomas porque esto les va a servir ya en quinto semestre y ojalá se acuerden de esta clase. ¿Para qué nos servían los ribosomas? Ustedes ya lo dijeron, para la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? ¿De qué está formado los ribosomas? ¿Dónde se forman los ribosomas? En el nucleolo, ¿ya? Entonces, el ribosoma es todo esto, todos estos dos. Medio malcriado está ese dibujo, pero estos dos son los ribosomas. Este tiene una subunidad grande y una subunidad pequeña. Las dos subunidades forman el ribosoma, ¿no es cierto? Una subunidad grande y una subunidad pequeña. ¿Qué más les dije al principio de esta clase? Que tanto las células de eucariotas como las procariotas tienen ribosomas, ¿no es cierto? En las eucariotas tienen estas dos subunidades, ¿no es cierto? Cada una tiene un nombre, ¿ya? Le han puesto un nombrecito. ¿Ya? Pero este no es el motivo de esta clase, aprendernos cómo se llaman en las células eucariotas, sino que les quiero dar los ribosomas, pero en las procariotas. ¿Por qué? Porque esto les va a servir en farmacología y se van a acordar de mí. Las bacterias tienen estos ribosomas, ¿no es cierto? Una subunidad grande y una subunidad pequeña, ¿ya? La subunidad grande en las bacterias, se llama subunidad 50S. La más pequeñita se llama subunidad 30S. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Cómo actúan o cuál es el mecanismo de acción de la citromicina? Así les van a poner. Ustedes, chuta, claro que ya llegará el momento en que estudien eso, pero también se van a acordar y van a decir, un loquito medio ahí, medio chuncho, hablaba de los ribosomas, que ni sé qué, que las subunidades, que ni sé cuánto, que tiene una 50S y una 30S. Y se van a acordar y van a decir, sí, entonces para eso sirve. La citromicina, que se han de haber escuchado, lo que hace es que bloquea tanto la subunidad 50S de las bacterias. Y si ya no tiene esto, pues ya no funciona. Y la bacteria ya no sintetiza proteínas, ¿ya? Eso es lo que va a hacer la citromicina. Para los que estén interesados, pueden buscar un poquito más. Entonces, lo que les estoy dando son tips que les pueden servir. Ahora, el citoesqueleto ya hemos hablado, ya está repetido. ¿Alguna pregunta, chicos? Callen. ¿Cómo es? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Preguntas. Y con eso daríamos finalizada la clase y todos podríamos ir a desayunar.